importancia como es el tema del bullying. Este proyecto de ley presentado hace días, fue en agosto, el 23 o 24 de agosto, que realmente es muy interesante, porque el bullying lamentablemente está en todos lados, pero sobre todo en los niños, en las escuelas, y vaya que es complicado a veces que el niño exprese lo que está sufriendo, lo que está sintiendo. Los compañeritos a veces pueden ser muy crueles, más crueles que inclusive que las personas adultas, y ese proyecto de ley que fue presentado está regulando una ley ya existente que tendría que estar ya, lamentablemente tendría que estar ya regulada. Pero bueno, tenemos a esta diputada atenta a estos temas, así que te felicito, Silvana, te felicito por el éxito, y bueno, sé que estamos muy bien representados, que van a estar con una estupenda exposición. Así que muchísimas gracias y el mayor de los éxitos, mi querida diputada. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la ministra, que siempre está, lo hemos aprendido de ella, esto de tomar conciencia por estos temas tan sensibles que a veces en el Parlamento no son escuchados, no se trabajan, y realmente cuando pasa eso, bueno, nosotros estamos acá y tenemos que ponernos en marcha con estas cosas, que es difícil a veces, es difícil que el resto de los colegas tomen conciencia de la magnitud de estos temas tan importantes, sobre todo en el desarrollo de personas de temprana edad. Así que para eso tenemos un panel muy destacado que nos está acompañando hoy. Estoy muy contenta de haber podido contar con todos ellos, pues estuvimos viendo la fecha y por suerte hoy pudimos coordinar de estar todos. En principio quiero presentarles al doctor Carlos Leite. Él es abogado penalista que ha trabajado fuertemente estos temas anteriormente, y desde que el día que lo conocí me acordé de esto, y bueno, ahora que se está materializando esta ley, me alegra mucho contar con él. También nos acompaña el doctor Adrián Barceló. Adrián es quien de alguna forma es el responsable del proyecto de ley junto con Virginia. El equipo legal del despacho realmente se puso al hombro la temática, y es muy satisfactorio que esta ley se haya implementado y que esté presentada ya hoy en día, y realmente es un proyecto que colma nuestras expectativas en cuanto a lo que se necesitaba hacer. Por otro lado, nos acompaña el licenciado Agustín Romano. Él es psicólogo especializado en técnicas psicológicas para la detección y abordaje del abuso y acoso infantil y violencia en centros educativos y bullying. Realmente, como les decía, un placer contar con todos ellos. También quiero destacar la presencia de Yainis Sodre. Ella es de la Organización de Estudiantes y Padres de UTU. Muchas gracias por acompañarnos, y hemos dejado alguna información en las sillas para que puedan tomar conocimiento del trabajo excelente que vienen realizando. También nos acompaña Daniel Brea de INMAYORES, agradecemos mucho la presencia, y por supuesto la ministra Irene Moreira, que dio inicio a este evento. Así que, sin más, yo quiero comenzar a presentar a los panelistas que nos van a enseñar mucho sobre este tema, y sin dudas son temas que hoy nosotros tenemos que ser agentes luego de poder transmitirlo a las demás personas para que se tome más conciencia. Así que para comenzar le quiero dar la palabra al licenciado Agustín Romano. Muchas gracias. Saludo esta iniciativa agradeciendo a la diputada Silvana Pérez Bonavita, a las autoridades aquí presentes, y en lo personal al licenciado Robert Parrado, quien me sugirió también para estar aquí presente. Como siempre me gusta definirlo, amigo, colega y maestro, que mi formación incidió y sigue incidiendo hasta el día de hoy. La temática que me propongo plantearles, un poco lo estaba hablando al inicio con Silvana también, era más que nada, más de las definiciones de lo que es el bullying y demás, que de repente ya lo tenemos mal o bien conocido, charlar un poco sobre lo que son las consecuencias y formas de prevención de este tipo de acoso. Más que nada, sé que el tiempo es corto, son unos 15 minutos, trataré que sean 20 si me permite un poquito. Cuando lo que se dice es interesante, no hay ningún apuro, así que estamos muy confiados de que tu exposición va a ser muy buena, así que ojalá que sirva sobre todo para generar preguntas y reflexiones sobre el tema. Algunos conceptos muy básicos a nivel general. Bueno, el bullying se define como una forma de hostigamiento que realiza una persona sobre otra, habiendo una relación asimétrica de poder. Es un término que empieza a ser acuñado por un profesor
universitario en Noruega, Dan Olweus, y este término se empieza a gestar más que nada en los años 70, pero bueno, en realidad es una situación que se viene dando desde hace mucho tiempo antes, solo que este especialista empieza a conceptualizar realmente de qué se trata esta problemática y le empieza a dar un seguimiento mayor. Hoy por hoy es el mayor referente a nivel mundial, o por lo menos pionero en el abordaje de esta temática. ¿Qué se la considera el bullying como una forma de acoso? Es constante justamente en el tiempo, eso es una característica y que hay que diferenciarlo de aquello cuando decimos, bueno, esto es un hecho puntual, una broma que se hace en un momento concreto, eso no es bullying. Quizás me permito utilizar este término no tan académico, hemos bastardeado el concepto cuando sobre todo escuchamos y dicen, me están haciendo bullying. No, en realidad el bullying es algo muy severo, es constante en el tiempo, y de alguna forma lo que se va a basar es en el amparo que va a tener es en el silencio de las víctimas para poder justamente perpetuarse. Esa es una de las características que define a este tipo de acoso u hostigamiento. Hay que entender que no hay un consentimiento explícito de las víctimas en este sentido y ellos no tienen la culpa de su padecer. Muchas veces, vamos a ver algunas características después, hay chicos de repente que por su forma de ser pueden predisponer agresiones de otras personas. Eso no los hace culpables. Por ejemplo, chicos muy inquietos, hiperactivos, que de alguna forma se los considera como, bueno, él me estaba incitando a que yo lo golpeara porque estaba muy inquieto y me estaba pegando, me estaba molestando, y eso es como que le da el derecho a otros de empezar a agredir. Eso no es así. No hay, insisto, este me parece un concepto clave, culpa de este padecimiento que muchas veces se tiene. ¿Qué nos marcan en general las estadísticas? Bueno, que hay obviamente una tendencia al alza en las formas de relacionamiento agresivas, y el bullying justamente es algo que no escapa a ser realidad. ¿Por qué? Porque hemos visto datos, por ejemplo, de UNICEF en el año 2021 del informe de estado de situación de acoso escolar en Uruguay, que plantea que la mayor prevalencia de este tipo de acoso se da entre los 13 y los 14 años de edad, tanto según estudios nacionales como internacionales, en este caso amparándonos en lo que dice UNICEF. La proporción básicamente que se conoce a la fecha es de 1 a 3 alumnos entre 10 que sufren lo que es el bullying en centros escolares. A nivel internacional, ¿qué es lo que plantea, por ejemplo, la encuesta global de salud escolar? Que ser víctima de acoso influye, por ejemplo, en los intentos de autoeliminación. El porcentaje es 18% frente a un 8% de los que no lo son. El 23% de las víctimas también, según la UNESCO, plantea que ha considerado ideas suicidas frente a 12% de quienes no son víctimas de acoso. ¿Qué pasa a nivel nacional? En 2022, que son los datos más recientes que tenemos, según el Ministerio de Salud Pública, las cifras de suicidio que fueron presentadas con motivo de la celebración el año pasado, que se presentaron, en este año, de julio de 2023, ¿qué pasa con las cifras conocidas hasta el año 2022? Bueno, 50 personas, niños y adolescentes en el país se suicidaron, 5 personas que tenían 14 años o menos y 45 entre 15 y 19 años de edad. De allí se extrae que el diagnóstico más que nada prevalente es un trastorno de enfermedad mental en los adolescentes suicidas, con un 50% marcado por depresión, ansiedad y uso de sustancias psicoactivas. La pregunta que vale hacerse acá de repente es ¿cuántas muertes de estos suicidios pueden haber estado influidos por el bullying? Uno puede pensar, bueno, es poca la cifra, sí, quizás no es una cifra tan abismal de cantidad de muertes, pero ya creo que hay que concientizarnos acá de que con que una sola muerte, un solo suicidio sea motivado o esté influido por la presencia del bullying, ya es para prestarle más que atención. Se estima que el 19% de los suicidios el bullying es un factor contribuyente, esto según presentado por la diputada nacionalista suplente en 2016, Lourdes Rapalín, al impulsar el proyecto de definición, prevención y sanción del bullying oportunamente. De allí, 1 de cada 5 suicidios aparecerían vinculados al bullying como factor contribuyente, y hay que traerlo a una realidad más reciente. ¿Qué pasó con la pandemia? Bueno, se agravó el aislamiento y la depresión en personas menores de edad. Para hacer referencia al concepto genérico, obviamente hablamos niños, niñas, adolescentes, hasta 17 años inclusive, y esto podría potenciar la ideación o intento suicida si se padece bullying en forma presencial o virtual. Ese es otro fenómeno al que asistimos más recientemente con los avances tecnológicos. Evidentemente que el tema del ciberbullying es algo que está ganando cada vez más terreno, y sobre todo pensemos en la época de pandemia con la formación virtual, que en algunos casos se sigue sosteniendo. En líneas generales, ¿cuál es la dinámica del bullying?
visto como una práctica divertida, muchas veces por quien hostiga, le permite de alguna forma integrarse a un grupo que celebra, esto por supuesto entre comillas, estos actos y los valida. Generalmente no abusa o no acosa en solitario porque necesita de un público que presencie esto, y esto es lo que se denomina en la teoría el triángulo del bullying. Ustedes van a tener bully, justamente quiere decir matón o valentón, es el bully, el bullied, que es la víctima en este caso, y los bystanders, que serían justamente quienes están observando esta dinámica, que a veces es la pata más compleja y la que más habría que desarticular dentro de este triángulo para, de alguna forma, prevenir que el bullying se sostenga. ¿Qué le pasa al acosador justamente con estos espectadores? Bueno, a nivel psicológico se considera que afirma una especie de superioridad frente a la persona a quien hostiga. ¿Y qué hace esto? En contrapartida, le permite ocultar o de alguna forma negar un sentimiento de inferioridad interna. Ya vamos a ver ahora las características que tiene en la personalidad de este tipo de gente. Quien acosa lo que quiere es que se vea su obra, poder reafirmar, valga la redundancia, su poder sobre su víctima y ganarse la reputación de una persona fuerte para volverse popular entre sus amigos y allegados. Hace un rato antes de comenzar, recién lo estábamos charlando justamente aquí, el tema es cuántas veces pasa que nosotros decimos, bueno, la víctima es quien es agredido, quien es acosado, y en realidad decimos, bueno, sobre esta persona tenemos que trabajar. Bueno, si habrá que trabajar también, no diciendo pobre víctima quien agrede, pero sí también, en definitiva, tiene elementos que surgen de un proceso de victimización seguramente muy largo, muy pautado, y que ahora lo vamos a ver. Entrando ya en lo que es el perfil del acosador, ¿quiénes son estos sujetos en general? Suelen ser personas más grandes que aquellos que quienes abusan. La característica mayor que los define es una baja autoestima, esto es algo que pueden intentar compensar o encubrir mediante estas expresiones de alta autoestima. Piensen en una situación ejemplo, por ejemplo en la imagen que están viendo ustedes allí, una persona que se muestra como el valentón, con un grupo detrás que lo apoya, que lo soporta, que da como una imagen intimidatoria en definitiva, pero que por detrás o por debajo se puede encubrir justamente un sentimiento de muy baja autoestima. Se pueden mostrar ansiosos, escasamente tolerantes a la frustración, sienten que no reciben la necesaria atención que ellos creen o que necesitan o quieren recibir por parte tanto de padres, muchas veces también como de educadores en centros de enseñanza, y los ataques e intimidaciones que cometen tienen habitualmente como destino provocar dolor, sufrimiento, miedo y daño a sus víctimas. Esto que nos da la pauta de que no es una agresión como tal y común y corriente, sino que acá ya tenemos que hablar de un proceso de maltrato o de violencia, entendida la violencia justamente como un proceso que tiene una intencionalidad y en este caso además se sostiene en el tiempo. Hay falla en la empatía, no se puede poner en el lugar del otro. Empatía, hablamos de la cognitiva, de la afectiva, de cualquier forma de manifestación de empatía. Esta práctica le otorga en cierto sentido una identidad al acosador, es creer que es alguien en la vida porque es lo que aprendió desde hace mucho tiempo. Recordemos que esto es una práctica que se es sostenida a lo largo del tiempo, y de alguna forma, ¿qué hace? ¿No? Sobre todo esto lo manejamos mucho los psicólogos, el tema de la función especular, el tema del espejo. ¿Qué me representa a mí la víctima si yo soy un acosador? Bueno, alguien que me remueve mis propios miedos, mis propias inseguridades, mis propias frustraciones, no las puedo tolerar, y como no lo puedo tolerar, lo que hago automáticamente es atacar a quien en definitiva yo veo proyectado todos estos elementos que a mí no me gusta tener en mí mismo, bueno, lo proyecto en otro. ¿Cuál es la procedencia de estas personas, de estos bullies? Quienes ejercen violencia, un poco lo decíamos hace un instante, son a su vez víctimas de la violencia que reciben a través de su entorno, por ejemplo del hogar, y de los adultos y de la mala educación que pueden haber recibido. Esto es lo que conforma el denominado círculo de la violencia. Yo recibo maltrato en mi casa, ¿qué voy a hacer? Lo voy a perpetuar en otros ámbitos y en lo que conozco, en lo que me relaciono. Escuela, liceo son los más conocidos, puede ser eventualmente algún otro ámbito, círculo deportivo, por ejemplo. ¿Cuál es el perfil de los acosados? Hay básicamente en la literatura concebidas dos tipos de víctimas, pasivas y provocadoras. Las primeras, más inseguras y débiles físicamente, suelen ser un blanco fácil para el acosador. Las provocadoras es esta que les decía, muchas veces los chicos hiperactivos, que hace que quienes los acosan lo hagan bajo el pretexto de que no soportan dicho comportamiento que les resulta molesto, y eso consideran que les da el derecho a actuar en consecuencia.
Ya entrando un poco en el terreno que más me interesaba de esta disertación es cuáles son las consecuencias que pueden tener el bullying justamente a nivel general. Bueno, ni que hablar en quien sufre el abuso, un sentimiento de angustia prolongado, el sentimiento de desadaptación al entorno, la autoestima devaluada, tanto en quien acosa como en quien es acosado. Al ser dominada, la víctima ve sus capacidades neutralizadas, pierde su resistencia, sus capacidades de oposición. Esto en definitiva lo que va a hacer es que la persona ya no le encuentre sentido a defenderse y siga justamente amparándose en este silencio que les decía hoy, perpetuándose el accionar del agresor. Y en el agresor justamente puede ser predictora de comportamientos antisociales a futuro. Violencia doméstica, por ejemplo, alcoholismo, cualquier tipo de práctica justamente que podríamos denominar desviada de la norma. Afectación de la propia identidad, ni que hablar, tanto en acosador como en acosado. Afecta la socialización, obviamente, por este repliegue que genera en las personas la tendencia a sufrir este tipo de agresión. Tiende a autoexcluirse de sus pares, siente rechazo social, la pérdida del sentimiento de pertenencia al grupo, piénsenlo sobre todo en los adolescentes, cuánto esto puede impactar, y la sensación de ser perseguidos. O sea que esto también puede desarrollar a nivel psicológico trastornos, por ejemplo, paranoide, persecutorio, en fin, puede tener una comorbilidad importante en el desarrollo de patologías a nivel mental. Algunas víctimas que hacen aprenden a desarrollar estrategias de autoprotección que justamente permiten frenar el acoso. Otras no la soportan y evidentemente encontramos ahí lo que hablábamos al principio, los suicidios, porque no encuentran recursos para terminar con la agonía. Se sienten solas respecto a lo que les pasa y otras personas saben del padecer de la víctima, aún así optan por mantenerse al margen, por hacer silencio, y esto muchas veces refuerza ese aislamiento mencionado. Entonces la ecuación es frustración por no ser parte de un grupo, más la exclusión, más el rechazo, lo que genera sobre todo a las víctimas es esta impotencia, sensación de soledad y desesperanza. Amén del suicidio, tenemos la contraparte, que es el otro extremo, que es justamente cuando la persona no dirige la violencia contra sí mismo y termina provocando muertes violentas contra los demás. Esto es matanzas en centros escolares, que, bueno, afortunadamente en nuestro país no tenemos registro de esto, pero alguna vez lo hemos hablado con Robert y lo charlábamos hace un ratito, un caso en Paysandú, año, si mal no recuerdo, 2016, una persona que ingresa a una UTU en Paysandú armada, justamente, quería entrar armada, era un día sábado, no había clases en la UTU, se dirige a un hospital, comienza a generar disparos en dicho centro asistencial, pero imagínense, por suerte no pasó nada, pero imagínense qué hubiese pasado si ingresaba al centro escolar, y tantas veces lo ha planteado Robert a modo de pregunta, ¿no? ¿Qué mapa, qué ruta, qué protocolo hay? Si esto realmente hubiese pasado, ¿estamos preparados en nuestro país para enfrentar este tipo de situaciones? O sea, vamos hacia eso. Capaz, uno no quiere ser alarmista. Sí estaría bueno que se tomen medidas de prevención en este sentido, un mapa de ruta para decir, bueno, ¿qué hacemos frente a esto? Si ojalá nunca se dé, pero enfrentamos algo que quizás en Estados Unidos es tan frecuentemente en estas latitudes, por suerte, no. Pero si vamos a la región, Brasil, Argentina, tenemos registros que ya han pasado ese tipo de casos. Lo concreto entonces, dirigen esa agresividad tan intensa no contra la propia persona. Otro fenómeno, también derivado sobre todo de la pandemia, el ciberbullying. ¿Cómo se manifiesta? Acosos a través de emails, blogs, mensajería instantánea, redes sociales, mensajes de texto. O sea, hay muchos mecanismos, como ustedes pueden ver allí, a través de los cuales se puede acosar. Esto lo que permite también es sostener el hostigamiento ya no en un ámbito circunscrito como es el aula, sino a toda hora, desde cualquier lugar, y hay que entenderlo como una variante de maltrato psicológico que puede iniciarse en el ámbito escolar y continuar fuera del mismo. ¿Cuáles indicadores pueden indicar que alguien esté siendo hostigado en los centros educativos? Y acá hago el foco en los centros educativos porque haciendo un rastreo en la literatura uno ve que hay mucha teoría a nivel psicológico de lo que es el bullying, cómo se aborda, características de agresor, víctima, etc. Pero ¿qué pasa en el ámbito pedagógico? Y uno encuentra justamente en la literatura que este es un ámbito donde lamentablemente pareciera poco se ha abordado. No es que no se haya hecho, pero quizás no lo suficiente. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que tomar en cuenta? Que empiezan a faltar a clase en forma continua, salen solos de la clase frecuentemente, les da vergüenza o sientan nerviosismo por el temor a burlas o intervenciones en clase, sus compañeros se ríen cuando participan, se aíslan, prefieren trabajar solos, llegan con el tiempo justo para evitar encontrarse con otros compañeros, salen habitualmente primeros de la clase
van al baño en horario de clase habitualmente para no ir en el recreo, no quieren ir a clases de educación física, no participan de salidas extraescolares. Los hostigadores que hay que verificar en ellos, sobre todo desde el ámbito educativo, disfrutan riéndose de sus compañeros cuando participan en clase, infringen habitualmente reglas, se muestran rebeldes o desafiantes, buscan ser el centro de atención, los famosos payasos o graciosos del grupo, evaden las responsabilidades, se muestran prepotentes y poco reflexivos, imponen su punto de vista y siempre quieren tener la razón. Esto ya lo vemos que está trascendiendo no solo a los compañeros, sino que es lo que Marie-France Irigoyen, experta en este tema, habla de justamente el bullying en sus diversas variantes, vertical, ascendente, descendente. Bueno, justamente esto es ascendente, o sea, desde el alumno al docente ya se ve mucho también últimamente esto de la confrontación habitual. Se muestran dominantes en relaciones con sus iguales, se jactan de sus acciones, buscan complicidad de los demás y quieren que les festejen sus gracias, no suelen pedir disculpas por lo que hacen. ¿Cómo se previene el bullying en el centro educativo? ¿Cómo debiera? Ni que hablar que concentrarse en el entorno escolar, en una atmósfera general que no acepte el acoso. O sea, esto es algo que parece de orden y sin embargo muchas veces, sobre todo en centros educativos privados, por casos que me ha tocado trabajar, se ve que no se acepta esto, porque justamente es mala publicidad para el centro educativo, un poco lo charlábamos hoy antes de ingresar, y bueno, tapamos todo para que no nos hagamos mala publicidad y así puedan seguir viniendo los alumnos. En realidad esto no, se tiene que trabajar desde otro ámbito. Evaluar qué tipo de acoso escolar hay, contar con el apoyo de todo el personal y padres también para prevenir el acoso, crear un grupo coordinador, formar al personal escolar en prevención del acoso escolar, esto es fundamental que lo hagan las autoridades en materia de educación en nuestro país, diseñar y hacer cumplir normas relacionadas al acoso escolar, los protocolos que charlábamos hoy, que están elaborados pero que no se aplican lamentablemente, aumentar supervisión de adultos en lugares donde tiene lugar el acoso, dedicar tiempo en clase para la prevención del acoso escolar, y esto es fundamental, no dejar solamente que sea un taller, una charla al año y con esto creemos que ya solucionamos el tema. Lo charlábamos recién hace un rato también, ¿por qué no crear alguna asignatura, más allá de lo que eso pueda significar, de pautas de convivencia ciudadana, entre pares, dentro del aula? Parece loco pensarlo, uno puede pensar de repente a nivel parlamentario, bueno, estamos teniendo que crear más presupuesto, bueno, ¿cómo será esto? Pero en realidad lo que estamos haciendo es trabajar en prevención de situaciones hasta quizás delictivas a nivel futuro si se lo mira a largo plazo. Proseguir estos esfuerzos a lo largo del tiempo y bueno, a tomar por docentes los mecanismos de prevención serían como acción medidas que se aplican antes que el problema se presente, en la detección poder reconocer los signos que identifican la situación que lo mencionábamos recién, intervenir para solucionar un conflicto ya presente. Según la UNICEF, el problema del bullying cuenta con abordaje, como les decía, desde el punto de vista psicológico, pero no tanto desde el pedagógico, y esto es primordial en el ámbito educativo donde se origina el acoso. ¿Cuáles son las estrategias habitualmente de actuación erróneas? Cambiar inmediatamente del centro escolar al acosador o al acosado, salvo que exista riesgo de muerte. ¿Te pasó esto? Bueno, vamos para otra escuela, otro liceo. Eso no va a solucionar. En el caso del acosador, porque puede seguir acosando en otro centro escolar, y en el caso obviamente de la víctima, porque se lleva todo un bagaje que no va a solucionar el trasfondo del asunto a otro centro escolar y porque nada impide que tampoco siga siendo víctima en otro lugar. Tratamientos grupales para los acosadores, o sea, esto es como cuando pensamos en los privados de libertad y que decimos, bueno, hagamos una terapia grupal y un psicopático por ahí lo que dice es, bueno, yo adopto estos elementos para ya sé cómo manejar esto y manejar la situación a mi gusto, a mi agrado. No estamos diciendo que los acosadores acá sean psicopáticos, pero valga el paralelismo, o sea, le estamos dando herramientas para de repente decir qué está bueno que yo haga, qué no está bueno que yo haga. Es complicado ese tema y requiere mucho más abordaje. Resolución de conflictos, mediación entre acosador y acosado. Bueno, llamamos al agredido, al agresor, lo sentamos acá y hacemos como una especie de careo a ver si esto resuelve la situación. Vos no le pegues más, vos portate bien. Parece prehistórico ese mecanismo realmente y obviamente no va a solucionar nada. Que va a generar mayor culpabilización también en la víctima, porque va a decir, pero yo salgo de acá y me va a matar porque se va a enterar que yo fui el que dije tal cosa. Soluciones rápidas, una asamblea, una charla con todos los alumnos y con esto mágicamente creemos que solucionamos todo. Pautas de actuación para docentes. Si se confirma que un alumno está siendo víctima de hostigamiento, hay que hablar con el hostigado para determinar el grado de agresión. Hablar con el agresor sin confrontar, evidentemente, por esto que decíamos, él también puede estar siendo víctima de algún tipo de maltrato en el lugar, que esto no justifica, obviamente, las agresiones hacia los pares,
pero sí poner la situación en contexto es primordial. Comunicar la situación al gabinete, tutor, orientador, coordinador, decidir medidas disciplinarias, reunión con los padres de ambos, derivación y plan de trabajo. ¿Qué entendemos? Que el bullying no es un conflicto, no es algo que se resuelve mediante una negociación básicamente rápida. Ambos en un conflicto sí van a tener que negociar, pero en el acoso no. Esto no es una cuestión de, bueno, vos te portás bien y ya arreglamos con eso. El acoso, recordemos, es algo sostenido a lo largo del tiempo. Hay que actuar con rapidez, con firmeza, se deben adoptar medidas de urgencia con las cuales estén comprometidos todos los miembros de la comunidad educativa. ¿Qué medidas se deben adoptar? Quizás para proteger a quienes sean agredidos, incrementar la vigilancia en los lugares donde se producen las agresiones, medidas disciplinarias para el agresor o agresores, informar a las familias y el tutor o equipo directivo realizará una entrevista individual con cada una de las familias del alumnado implicado, garantizando la confidencialidad de la información. Se informa a todo el personal del centro educativo cuál es la diferencia entre las cargadas ocasionales, o sea, la broma concreta, y el hostigamiento, esto que decíamos, sostenido en el tiempo, la extensión del hostigamiento entre los alumnos y las partes y los mecanismos psicológicos implicadas en este tipo de abuso de poder. Ya para ir cerrando, breves reflexiones. Acoso escolar es un fenómeno cada vez más presente en nuestro medio y aún así no parece que se hayan detectado todavía las maneras de detenerlo eficazmente con el fin de prevenirlo. Quizás sí, lo que charlábamos hoy al inicio, deba ser intimado de alguna forma cualquier centro educativo a aplicar los protocolos que ya están elaborados. Uno de los grandes errores en los que se incurre es minimizar los hechos en sí mismos, esto es cosa de niños, no hay que darles corte, o las consecuencias que de ello puede derivar, y se los toma en consideración como hechos aislados o insignificantes. Y sobre todo, trabajar en no callarse ante las amenazas, porque justamente lo que decíamos, el silencio incrementa la fuerza del agresor y esta es la pata más importante que sostiene el bullying. En cuanto a los medios de comunicación, obviamente fomentar que controlen los contenidos que fomenten el bullying, realizando una comunicación responsable, fomentar que las víctimas expresen los sentimientos que sienten con relación a lo que atraviesan, angustia, rabia, desesperación, vergüenza, y que se sientan escuchadas y acompañadas. Para eso hay que desarrollar estrategias preventivas que apunten a que puedan buscar ayuda, que sepan que no están solos. Del colectivo grupal, trabajar las causas y consecuencias que esto puede ocasionar y exponer la importancia de desarrollar adecuada conciencia frente a temas tan sensibles. En la intervención mesurada es apuntar a resultados favorables en la víctima sin justamente perjudicarla al incrementarse el acoso consecuente tras intentar frenar este tipo de situaciones. Y en las familias, educadores, profesionales de salud en general y sociedad en su conjunto, habría que estar atentos a indicadores que las víctimas pueden manifestar, si bien pueden pasar desapercibidos o ser manejados de manera muy sutil. Al grupo clase, que es una víctima secundaria, puede manifestar síntomas de estrés postraumático, hay que trabajar en la capacidad de reacción frente a quienes o quien acosa, siempre denunciando la situación que observa. O sea, hablar acá es clave. Acercarse a quien padece bullying y acompañarlo, fomentar pautas saludables de convivencia dentro y fuera de las aulas, involucrar a niños y adolescentes es obligatorio, educar para evitar que celebren, avalen o les diviertan los actos abusivos perpetrados por quien abusa, los que indirectamente fomentan, promoviendo también en ellos el desarrollo de sensibilización respecto a la víctima, o sea que desarrollen o se fomente empatía. Proponer formas de denuncia, buzón, cuaderno, web, blog, donde se puedan dejar los pedidos de ayuda y designar un encargado que canalice esos pedidos. Denunciar el ciberacoso si se presenta ante delitos informáticos, trabajar con la familia de quien comete el abuso si proviene de un entorno signado por el ciclo de la violencia y regular el acceso a las armas mediante legislación. Como último punto, tanto no se termine de discriminar las características que hacen a cada sujeto único y las denuncias de estos hechos no se hagan patentes, dejando que estas situaciones rebasen todo límite por miedo a que las consecuencias sean mayores, es probable que el fenómeno del bullying y la escalada de violencia consecuente ejercida por los bullies con el correr de los años sean cada vez más frecuentes y la barbarie logre instalarse de tal manera que más tarde se torne difícil de erradicar. No es solo el 2 de mayo, el Día Internacional que se celebra contra el acoso, el Día Internacional contra el acoso escolar, ni el 17 de julio, Día Nacional para la Prevención del Suicidio en Uruguay, cuando debemos concientizarnos acerca del bullying y sus consecuencias, sino cada día tomando acciones para evitar su expansión. El bullying no puede quedar circunscrito a un tema que pasa solamente en las aulas, debe ser un tema abordado como problemática que afecta a varias áreas del Estado. Piensen esto
y sobre todo desde el ámbito que estamos para generar leyes también, cuánto afecta a nivel de la salud pública, a nivel de la economía, a nivel de la educación con el ausentismo, y podríamos seguir. Muchas gracias. Licenciado Romano. Queremos destacar la presencia de Patricia Revelo, autoridad de la educación, y de nuestro presidente de la Cámara de Representantes, el diputado Sebastián Andújar, a quien agradecemos por estar presente. Después de todo esto que escuchamos, realmente yo quisiera al final del evento preguntarle si hay alguien a quien le parece bien que sigamos sin hacer nada al respecto. Para continuar, le vamos a dar la palabra al doctor Carlos Leite, abogado penalista, como presentamos hoy, quien ha trabajado en este tema durante muchísimos años, así que ansiosos por escucharlo también. Bueno, muchas gracias. Estoy agradecido y honrado de estar aquí. Muchas gracias por venir, muchas gracias a Silvana por la invitación y muchas gracias también a los panelistas que hoy me acompañan. Para mí esta es una ocasión importantísima porque el proyecto de ley es importantísimo. Yo, luego de la exposición tan brillante del licenciado Romano, bueno, yo siempre digo que hablar después de una exposición tan brillante tiene una cosa buena y una cosa mala. La cosa buena es que ya está todo dicho y la cosa mala es que ya está todo dicho. Entonces, bueno, lo felicito al licenciado Romano por su exposición. Él acaba de decir una cosa que tiene mucha razón. Dijo, por ejemplo, que siempre se toma esto. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado reiteradas veces cuando ocurre algo del bullying con nuestros hijos o con amigos yo qué sé, hijos de nuestros amigos o con quien sea? ¿Cuántas veces hemos escuchado, bueno, son cosas de niños, son cosas de chicos? Y creo todo lo contrario. Yo creo que esto hay que tomarlo muy en serio. Es un tema que hay que tomarlo muy en serio porque tampoco se precisan 3 o 4 alumnos armados con ametralladora para ocasionar una desgracia, como hemos visto en informativos de Estados Unidos o de Europa. Un solo alumno malintencionado y sin tener ningún arma de fuego ocasiona una desgracia. Entonces, creo que para prevenir hay que tomarlo muy en serio esto. ¿Por qué es necesario legislar sobre este tema? Bueno, porque una verdadera desgracia campea en nuestros centros educativos y es el bullying o bullismo, como se lo menciona en algunos tratados de derecho civil. Por eso hay que legislar, porque el tomar a un compañero de punto o el formar bandas para agredirlo, o el mismo ciberacoso, que Romano también señaló, son formas violentas que se usan actualmente para mortificar a ciertos estudiantes considerados inferiores sobre los que se ejerce esa presión atroz, causándoles muchas veces daños físicos y psíquicos. Es decir, es un ataque intencional, sistemático, que puede ser físico o psíquico a ciertos adolescentes o niños. Ese sentimiento de que se debe ser fuerte para pegarle al débil o para molestar al débil es algo común en adolescentes influenciados por un medio violento, como dijo Romano, que es lo que se les inculca, ¿no? Sobre todo en su vida familiar. Son como los actos más frecuentes: la difamación, la falsa acusación, la exclusión injustificada de los juegos, el aislamiento, etc. Es decir, por esto se debe legislar, porque es un comportamiento vejatorio, por supuesto violatorio de los derechos humanos, en el que un sujeto se impone y abusa de otro en situación de debilidad, o en aparente situación de debilidad, con la sola finalidad persecutoria de desmerecer o afectar. Y eso es terrible. Las agresiones más comunes son los insultos, el desprecio, el agravio físico, psicológico, la violencia, la exclusión de juegos, como dije recién, pero además la acción del bullying a través de pandillas, como hemos visto, de pandillas descontroladas, suele ser la antesala de las patotas de delincuentes que hoy azotan a tantas sociedades. Una cosa a tener en cuenta, un capítulo a tener en cuenta, es la responsabilidad legal de los padres, porque lo que hacen los hijos hasta la mayoría de edad, esa responsabilidad corresponde a los padres. Es así que nuestro ordenamiento jurídico es muy claro, estando a la exégesis de lo que establece nuestro artículo 1324 del Código Civil. Son los padres quienes deben educar en valores de manera que sus hijos no sean violentos.
la conducta violenta de los hijos evidencia la falta de educación y la falta de relación afectiva familiar. Estos jóvenes cada vez abundan más, como se dice comúnmente, son los hijos de la TV, los hijos de Internet, y ahora que están tan de moda las aplicaciones y los streaming, y quién controla qué ven y qué no ven, y sobre todo en canales de información donde cualquiera sube cualquier barbaridad. Entonces, por lo tanto, se suele caer en ámbitos de conductas desviadas, de delincuencia, de drogas, etc. Por otro lado, tenemos que mencionar la responsabilidad de los colegios, la responsabilidad jurídica de los colegios. La responsabilidad jurídica es una noción unitaria. Es decir, se trata de materia regulada por principios generalísimos que domina por entero todo el campo del derecho, excediendo el campo estrictamente educativo. En el caso de los colegios tienen la guarda legal de sus alumnos. Los institutos, yo digo colegios, pero se entiende institutos, puede ser primaria, secundaria, UTU, etc. Tienen la guarda legal de sus alumnos, siempre que sean menores de 18 años, por supuesto. La aplicación de la normativa civil sobre responsabilidad en la guarda legal que tienen las instituciones de enseñanza. Esto es clarísimo. Mientras los alumnos sean menores de edad, estén en ella o en actividades anexas. Eso no varía, la responsabilidad que tienen en materia de guarda legal. Esta responsabilidad es admitida en nuestro país y existe jurisprudencia sobre esto, y los daños originados por bullying no escapan a esta realidad. Existe una tendencia en Uruguay a ignorar este problema, tanto para los estudiantes como para los profesores, incluso los padres de familia, sin tomar en cuenta las consecuencias tanto para el agresor como para la víctima, que como hemos visto son nefastas. En el caso del bullying, los padres o tutores de la víctima pueden dar cuenta a la justicia ordinaria, ya sea civil, penal, por supuesto que antes hay otras etapas, bueno, a ver, tratar de resolver por las buenas, como decimos comúnmente. ¿Para qué? En aras de que la institución denunciada sea investigada. Una vez que uno ya hizo todo lo que pudo, que se investigue en materia penal y en materia civil. Los colegios son quienes menos quieren abordar este problema. Lo mismo en la ANEP. Eso no impide que tenga responsabilidad derivada de la guarda legal antes mencionada. En Uruguay, las únicas leyes que tocan el tema del bullying hasta ahora, tenemos por un lado la ley 18.214, que es de diciembre del año 2007, que dicho de manera sencilla no ha servido para mucho, porque es una ley que se llama Integridad Personal de Niñas y Adolescentes, y lo que hizo fue modificar algunas disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia. Por ejemplo, incorporó al Código de la Niñez y la Adolescencia el artículo 12 bis, que habla de prohibición del castigo físico, y dice: queda prohibido a padres o responsables, así como a toda persona encargada del cuidado, tratamiento, educación o vigilancia de niños y adolescentes, utilizar el castigo físico o cualquier tipo de trato humillante como forma de corrección o disciplina de niños, niñas o adolescentes. Compete al Instituto del Niño y Adolescente en Uruguay, en coordinación con las demás instituciones del Estado y la sociedad civil, a ejecutar programas de sensibilización y educación dirigidos a padres responsables, así como a toda persona encargada del cuidado, tratamiento, educación o vigilancia de las personas menores de edad, y b. promover formas de disciplina positivas, participativas y no violentas que sean alternativas al castigo físico y otras formas de trato humillante. Y como ven, esta ley no se condice con la realidad. Y vemos que esto es muy frecuente, ¿no? Votar leyes para que la ley diga que aquello está mal, o que aquello está bien. Bueno, pero si no lo aterrizamos en la práctica, no nos sirve de nada, porque dice lo que debería ser, pero no aporta ninguna solución. Y no se puede legislar solamente con lo que debería ser. Yo siempre pongo el mismo ejemplo acerca de esto, de legislar sobre lo que debería ser. La Constitución, siempre pongo el mismo ejemplo, que es un ejemplo
medio gracioso. La Constitución española de 1851, en su artículo primero decía que los españoles son todos sanos, buenos y limpios. O sea, ¿me explico? Una cosa es la letra fría de la ley y otra es la realidad. Y aportar soluciones. Y luego tenemos la ley 19.098 de junio del 2013, que declaró de interés nacional la creación de protocolos para la prevención, detección, intervención respecto al maltrato físico, psicológico o social en los centros educativos de todo el país. Protocolos que no brillan por su ausencia, pero que son meras recomendaciones de lo que hay que hacer, de lo que debería hacer. O sea, volvemos a lo mismo. Repito, que los institutos tienen la guarda legal de sus alumnos. Por eso recomendamos que los padres o tutores se animen a demandar a las instituciones para que comiencen las instituciones a asumir el flagelo. Este flagelo, como dije recién, es un flagelo que afecta a todo y repercute en todo. Afecta a los alumnos de manera muy grave, cuando en realidad debería ser al revés. Las instituciones deberían ser las más interesadas en combatir este mal, porque nadie va al colegio, al liceo o a la UTU o a donde sea a que se lo martirice, a padecer daños y sus secuelas, sino que se va a aprender para forjar mejores uruguayos, ¿no? Para una sociedad mejor, algo que con este no querer ver el problema se está logrando todo lo contrario. Tenemos plena confianza que este proyecto que presentará mi colega se vote y sea ley. La presente ley tiene por objeto promover la buena convivencia en los centros educativos para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia física o psicológica, agresiones, hostigamientos, intimidación y cualquier acto considerado como acoso entre los alumnos. Esta ley no solo es necesaria, sino que es urgente. Esta norma facilitaría y ahorraría mucho tiempo en la resolución de los casos, inclusive en la resolución judicial de los casos. Quienes promovemos la sanción de este proyecto de ley a partir de las orientaciones internacionales en la materia, exponemos el resultado de investigaciones recientes. Siempre se constata que se reconoce sin ninguna duda estar ante una práctica como el bullying avalada socialmente. Esto es lo más terrible, que es avalada socialmente. En consecuencia, queremos legislar para transformar esta aceptación social en una no aceptación social. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Leite. Realmente sí, es tal cual lo que se plantea. Desde el aspecto legal, realmente muy enriquecedor la información que nos ha brindado. Por eso era importante para mí que él estuviera, sobre todo porque sé que este tema lo ha peleado durante mucho tiempo y eso es muy merecedor. Para cerrar la parte de oradores, va a hablar Adrián Barceló. Adrián es un joven abogado que trabaja conmigo en varios temas de proyectos de ley y realmente desde que lo conocí, primero que es un abogado brillante y segundo que es una persona que sabe interpretar perfectamente por qué camino, cuando se nos ocurre una idea, cuando queremos adentrarnos en un área en específico para legislar, él sabe siempre el camino por el cual tenemos que transitar para que se lleven adelante. Y realmente ha sido un orgullo trabajar con él este proyecto. Es el creador del mismo, del texto legal, y realmente queríamos que hoy lo presentara, por supuesto, en esta instancia, y para nosotros es, como decía, un orgullo poder escucharlo. Así que muchas gracias, Adrián, y adelante. Hola, ¿se escucha así? Bueno, buenas tardes para todos. Recién Carlos decía que estaba nervioso hablando después de la exposición de Agustín. Imagínate a mí que me toca cuarto, después de Agustín, después de Carlos y después de la presentación que me hizo Silvana. Estoy transpirando más que testigo falso. Bueno, muchas gracias a todos por estar, gracias por hacerse presente. Eso muestra también el interés que hay por este tema, no solamente de parte de nosotros, sino también de todos quienes han acercado. Es un tema que es aberrante, ocurre lastimosamente en nuestra sociedad.
todas las complicaciones que tiene, las tasas elevadas de suicidio, la falta de normativa expresa, la sensación de impunidad que se genera justamente a partir de estos acontecimientos, porque básicamente nadie hace nada, nadie quiere tocar el tema, nadie lo quiere tratar, y digamos la impunidad, siga, como dicen los árbitros, hasta el día de hoy la tenemos. Y esos son uno de los tantos factores que fueron, digamos, el puntapié inicial para redactar este proyecto, para su posterior presentación, y buscando traer cuestiones novedosas que no estaban previstas, no estaban contempladas, y si bien se presentaron por lo menos 2 proyectos anteriores respecto de esta temática, a nuestro entender, y hablo también a modo personal, a mi entender, faltaba esa vuelta de rosca que hay que hacerle para que el proyecto realmente funcione. ¿Qué viene a hacer este proyecto? Primero que nada, nos viene a dar una definición de lo que es el acoso escolar, de lo que es el bullying. En Uruguay no se lo define. Recién Carlos nos hablaba de las pocas normas que tenemos sobre el tema. Tenemos una ley, dice, en el 1098, de junio de 2013, que declaró de interés nacional la confección del protocolo, que hasta el día de hoy, bien, gracias, lo seguimos esperando. Los mapas de ruta de ANET son recomendaciones, como también el doctor decía, pero digamos no hay ninguna obligatoriedad al respecto, porque yo, si no hay una ley que me imponga algo, yo no puedo obligar a alguien, y no tenemos una definición. Y si yo parto de la base de que el bullying es un problema social, y yo por consiguiente tengo que combatirlo, para erradicarlo, para prevenirlo y demás, por lo menos lo tengo que saber definir. Yo no puedo enfrentarme a algo que ni siquiera puedo conceptualizar y cuando no tengo una definición legal. ¿Cuál es la definición que planteamos nosotros? A nuestro entender, digamos, más conveniente respecto de otras que se han planteado en los proyectos de ley, es que el acoso escolar es toda agresión física, verbal o psicológica que se reitere en el tiempo y que tenga lugar en el ámbito educativo hacia niños, niñas y adolescentes por parte de cualquier persona que se encuentre bajo la dependencia del centro educativo en el que se suscite. Es decir, esto es una definición concreta, pero también es amplia al mismo tiempo, y si bien concreto y amplio parece contradictorio, es concreto porque va directamente al tema, aborda el tema expresamente, pero a su vez es amplia porque habla de toda agresión, es decir, la agresión no se circunscribe a un tipo determinado y por tanto toda agresión quedaría contemplada. Esto se tiene que reiterar, nos va a permitir de esta manera diferenciar el acoso escolar de episodios que se dan de manera aislada, porque también, vamos a decir la verdad, no todo es acoso, no todo es bullying, es agresión, por supuesto, es violencia también, pero digamos, el bullying tiene unas ciertas características que se tienen que presentar para ser tal. Tenemos los destinatarios, que son los menores, tenemos quienes ejercen la violencia, también contemplados en esta definición, que es cualquier persona que se encuentre bajo la dependencia del centro. Recordemos que no necesariamente uno en calidad de estudiante tiene por qué ser violentado por un par o por un compañero. Muchas veces esto baja de los docentes, coordinadores, directores y demás. Y por supuesto tenemos un elemento que es espacial y temporal al mismo tiempo, que es el centro educativo. Espacial, ¿por qué? Porque nos limita el espacio donde esto se tiene que dar, y por supuesto temporal porque hace referencia al momento en el que se tiene que dar, que es cuando ese menor se está educando. ¿Qué se pretende con este proyecto de ley, además de lo que dijo el doctor Leite? Primero que nada, garantizar la protección de los derechos fundamentales de los menores. A diferencia de otros proyectos que se presentaron anteriormente, el que se presentó actualmente no, digamos, hace hincapié en hablar permanentemente de estos derechos, explicarlos, reiterarlos, porque en realidad por la Constitución de la República ya están consagrados. Por vía del artículo 7, 72 y 332 entran todos los derechos fundamentales, están consagrados a nivel internacional, es decir, estos derechos ya los tenemos. No correspondería que venga un proyecto y vuelva a consagrar lo que ya está, pero sí darnos una vía para poder hacer efectiva la responsabilidad cuando estos derechos son vulnerados y por lo tanto responda quien tenga que responder. ¿Qué es lo que no sucede el día de hoy? Todos sabemos que el derecho a la integridad, la seguridad, la salud, la educación, la vida y la libertad, entre otros tantos, son vulnerados. Perfecto. Un proyecto lo puede repetir o puede que no, pero en realidad necesitamos una vía para que esto se garantice, que es justamente lo que viene a hacer, y está en el segundo punto, es hacer efectiva la responsabilidad. Cuando yo hablo de responsabilidad, estoy hablando de atribuirle algo a alguien y que esa persona pague en consecuencia. Proyectos anteriores que se habían presentado hablaban de responsabilidad, pero digamos, faltaban ciertas precisiones. Por ejemplo, se hablaba de responsabilidad
pero no se decía de qué tipo. La responsabilidad es un instituto muy grande del derecho y puede ser abordado desde un enfoque multidisciplinario. Entonces, cuando me hablan de responsabilidad, ¿qué es? ¿Civil, penal, administrativa? Vayan a saber. Se hablaba también de las sanciones a los centros educativos. ¿Cuáles? No se sabe. Y si yo parto de la base que para sancionar tiene que haber una infracción tiene que estar tipificada por ley. Eso tampoco estaba contemplado. ¿Quién sanciona? No sabemos. ¿Qué procedimiento seguimos? Menos. Si hay alguna eximente de responsabilidad, tampoco, digamos, había un pronunciamiento al respecto, porque también tenemos que partir de la base de que si bien hay muchos docentes, directores y demás que hacen caso omiso a estas cuestiones, hay muchos que realmente tienen la vocación de docente, la vocación de director, buena moral, buena ética y demás, y actúan en consecuencia. Es decir, no podemos poner a todo el mundo dentro de una misma bolsa. Entonces, un eximente de responsabilidad tiene que haber. En proyectos anteriores no había. En el caso de que la sanción fuera económica, que no se decía, pero supongamos que lo fuera, ¿a dónde va el dinero? Tampoco sabíamos. Y lo más importante, ¿dónde queda el menor? Porque sancionamos al centro. ¿Y el menor? ¿Qué pasa con los daños? Eso no había ningún tipo de pronunciamiento. Lo que viene a traer este proyecto de ley como una novedad es dar una estructura procesal, primero tipificar como una infracción el hecho de omitir actuar en consecuencia cuando se presentan actos de estas características en cualquier centro educativo. Habla de centro independientemente si es público o si es privado, no se hace esa distinción, por tanto quedan comprendidos ambos tipos de centros educativos. Y es una responsabilidad que, digamos, viene a intentar hacer efectiva lo que el doctor Leite nos comentaba del artículo 1324. Yo tengo la responsabilidad de reparar los daños que yo causé, pero también debo responder en consecuencia por los daños causados por personas y cosas que se encuentren bajo mi dependencia. El tercer párrafo del artículo agrega a los directores de los centros educativos, pero eso en la práctica no se da, no tenemos una ley que, digamos, lo instrumente, no hay un pronunciamiento respecto a qué daños se pueden reclamar. Esta ley hace referencia a todo daño, por tanto no solamente se limita al daño moral, como el primer proyecto que se presentó hablaba, el daño emergente, el lucro cesante y otros rubros más que, digamos, se manejan en el ámbito y en la práctica del derecho quedarían contemplados, y entonces podríamos responder todas las inquietudes que nos planteamos anteriormente. No sabíamos qué tipo de responsabilidad era. Acá sabemos, es responsabilidad civil. ¿Sí? Esto surge del artículo 3. Tenemos una infracción, por supuesto. El omitir, actuar en consecuencia, el dejar pasar este tipo de situaciones, no aplicar los mapas de ruta que están completos. Agustín nos comentaba un montón de medidas anteriormente que están contempladas en el mapa de ruta, que han sido elaborados por profesionales, por gente idónea en el tema. No obstante, es una recomendación, como nos decía Carlos también, no tenemos nada que por ley me imponga aplicarlo. Entonces, en ese sentido, el no cumplimiento de eso y el no adoptar la debida diligencia cuando se presentan en estos casos configura la infracción. Esto surge del artículo 3 y 4. ¿Quién va a juzgar? Y bueno, ¿quién debe hacerlo? El Poder Judicial, un juez. Hay que seguir un procedimiento. Carlos nos comentaba recién las distintas instancias, que en un momento se intenta llegar, digamos, a resolverlo por las buenas, pero yo no puedo hacer que todos los casos vayan por acá porque no tengo una ley que me diga por dónde tienen que ir. Sería un procedimiento ordinario, que es el juicio que se da común y corriente, el que ofrece mayores garantías, mayores instancias probatorias, mayores oportunidades de defensa, mayor disponibilidad de recursos para interponer, se manejan otros plazos, es decir, en ese sentido es el más completo y, no lo digo yo, lo dice de manera unánime la doctrina de derecho civil y de derecho procesal, es el que brinda mayores garantías. Tenemos una exclusión de responsabilidad en el artículo 5, porque volvemos a lo mismo, no todos los docentes se comportan de la misma manera frente a este tema. ¿Y dónde queda el menor? ¿Qué es lo más importante? ¿En qué situación queda el menor? En proyectos anteriores se podía sancionar, no sabemos cómo, ni cuándo, ni dónde, ni quién, pero el menor quedaba totalmente desamparado. Bueno, acá lo que apunta este proyecto es que la responsabilidad no solamente se haga efectiva, sino que esa responsabilidad consiste en reparar el daño que se le causa al menor. Agustín nos hablaba de un montón de consecuencias que se pueden suscitar a partir de esto, y me parece que no es justo que alguien tenga que soportar que encima por terceras personas esta enorme cantidad de daños y nadie hace absolutamente nada. Y este proyecto también viene a cumplir con el artículo 18 de la Constitución de la República, porque si yo quiero tener un proceso que proteja al menor, que pueda reclamar, que atribuya responsabilidades y que condene, obviamente, civilmente hablando, claro está, a
responder en consecuencia, necesito una ley que me diga. El artículo 18 de la Constitución es claro. Las leyes fijarán el orden y las formalidades de los juicios. Básicamente, no hay juicio si no hay una ley que me diga el juicio es tal, las etapas son tales, los plazos son tales. Eso al día de la fecha no tenemos. Y tenemos un caso que se dio en el 2018, fallo histórico porque digamos fue el primero, en realidad histórico va a ser el día que esto se termine, que la justicia obligó a resarcir a una víctima de acoso escolar. Es una víctima que ya tenía varios años sufriendo de acoso. Los padres notaron comportamientos extraños en el menor, decidieron cambiarlo del centro educativo, que nos decía también Agustín, no es la solución, esa no es la solución, pero los padres decidieron cambiarlo, se presentaron ante un juzgado y pese a la falta de norma, afortunadamente un juez dio el visto bueno y en su veredicto, en su fallo, hizo lugar. De todos modos, el festejo duró poco porque esto fue a una instancia superior donde un tribunal de apelaciones revocó el fallo porque a su entender no estaba probado el daño al menor a partir del acoso. A ver, que uno sufre daño a partir del acoso es como decir el cielo celeste, es algo totalmente obvio. No obstante, para el juzgado no estaba acreditado el daño y este proyecto también hace referencia, al remitirse al Código General del Proceso, que se tienen todos los medios probatorios para probar, para que pruebe el centro que actuó en consecuencia, pero también para que pruebe el menor el daño que sufrió. Y parece obvio, pero en realidad no es tal, porque estamos hablando claramente de un tipo de violencia. Y si nos vamos nomás a la ley de violencia doméstica, que también es violencia, hay medios probatorios que están prohibidos por ley. En un proceso de violencia doméstica, por ejemplo, no se le puede tomar por ley declaración de un testigo. No puede recurrirse a la revictimización de la víctima. A ver, señora, cuéntenos cómo fue la agresión. Eso no se puede. Entonces, no es tan obvio el tema de los medios probatorios. Y evidentemente eso pesó en este caso. ¿Qué medios probatorios se van a tener ahora? Todos. Absolutamente todos. Tanto para el centro educativo como para el menor que reclama. Y hay una observación de Silvana Giachero, que es una psicóloga especialista en este tema, donde a partir de esta revocación de ese fallo inicial, lamentó el mensaje que se estaba dando desde el Poder Judicial a los niños, a los padres, y sobre todo remarcaba la sensación de impunidad. No voy a hacer hincapié en muchas estadísticas porque Agustín ya nos lo adelantó, pero un 26% de jóvenes de entre 9 y 16 años sufren este tipo de violencia. Respecto a la edad, entre 13 y 14 años se concentra mayoritariamente según UNICEF, no obstante la UNESCO va hasta los 15, un año más, un año menos, siguen siendo menores igual. De los casos, un 83% es violencia psicológica. Esto viene a tirar abajo un mito que tenemos que el acoso suele ser violencia física. No necesariamente. Agustín nos hablaba de las consecuencias que esto tiene. Y vemos eso, claramente se condice con el porcentaje de agresión psicológica. Un 35% de agresión física, un 9% se siente excluido en función de que es víctima, 40% no se anima a comentarlo con nadie, ni siquiera con sus padres, 3 de cada 10 adolescentes mujeres intentaron herir o lastimar a sí mismas, el 7% de las víctimas manifiesta tener miedo de ir al liceo. Después queremos una educación de calidad, pero la educación de calidad empieza porque el menor pueda ir a un lugar donde se sienta cómodo, donde se sienta seguro, donde se sienta a gusto, donde vaya sin miedo, donde tenga alguien con quien desahogarse, donde sepa que si el día de mañana eventualmente se presenta un acto de este tipo, va a tener un respaldo, no solamente legal, sino desde el punto de vista del centro. Consecuencias, seguimos como si hasta el día de mañana. 30,3% comienza a consumir alcohol a temprana edad, un 27,4% empieza a tener relaciones sexuales a temprana edad. Acá vemos cómo se recurre a este tipo de prácticas para llenar, quizás, y esto Agustín puede precisarlo mucho mejor que yo, que sé de derecho y apenas, para llenar, digamos, esos vacíos que deja este tipo de acoso. Y acabamos con la peor de todas. El 19% de los suicidios de jóvenes en Uruguay, el motivo que está detrás es esto, es el acoso escolar. Un 19% de los jóvenes que se quita la vida hoy, un 19% que se mata, dicho de manera directa, lo hace por esto. Me parece que es urgente y que esto amerita que justamente de manera urgente se trate el tema. Algo estamos haciendo mal. Estamos apelando a mucha conciencia, estamos apelando a mucho diálogo, pero evidentemente tenemos un debe y yo lo atribuyo, por supuesto a modo de opinión personal, a la falta de una ley específica. ¿Cómo estamos parados a nivel mundial? Porque siempre decimos,
Estas cosas pasan en el resto del mundo, no pasan en Uruguay, hasta que vemos estas estadísticas, vemos los números que nos presentó Agustín, pero si nosotros vamos al resto del mundo, la UNESCO elaboró un ranking con los 20 países que tienen más casos de acoso en el territorio. Acoso escolar, por supuesto. Lo encabeza México, sigue Estados Unidos, no vamos a hacer precisiones respecto a los primeros países, pero sí que nosotros lamentablemente estamos en el puesto número 14, es decir, un país que tiene con suerte 3,5 millones de habitantes. No tenemos el último censo, pero todo parece indicar que no llegaríamos a 3,5 millones, y aún así le ganamos a países como Bélgica, que tienen 11,5 millones, Italia 59,1, Suecia 10,3, Francia 67,7, Dinamarca 5,8 y Noruega 5,4. Es decir, países que nos duplican mínimo en población están mejor que nosotros en este sentido. Lo ideal sería menor cantidad de población, menos cantidad de acoso. En Uruguay hemos invertido la regla y a menor número de población, mayor cantidad de casos. Y para ir cerrando, y no les quito más tiempo, son 3 precisiones más respecto de este proyecto. En cuanto al plazo, el plazo que va a tener ese menor para poder hablar, para poder denunciar, se contempló un plazo de 4 años, pero no porque el Código Civil en otras cuestiones hable de 4 años. Nosotros tenemos que pensar que una víctima de violencia, una víctima de acoso, no necesariamente se va a animar a hablar en forma inmediata. Esto puede llevar tiempo. Hay miedos, hay dudas, hay temores, muchas veces no tiene quien lo escuche, no saber dónde denunciar. Entonces, si bien respetamos el plazo legal para otras cuestiones que está establecido de 4 años, también tomamos en cuenta la realidad, que es que no necesariamente al día siguiente se está denunciando. Un contralor, alguien que controle el cumplimiento de esta ley, el cumplimiento de los mapas de ruta. Nosotros consideramos que tiene que ser el Ministerio de Educación y Cultura. Proyectos anteriores facultaban al INAU. Si bien el INAU tiene competencias y es un organismo rector en lo que tiene que ver con la protección de los derechos, me parece a mí que cuando estamos hablando de educación es el Ministerio de Educación y Cultura quien está más apto en este sentido. Y por último, pero no por eso menos importante, una concientización. Y nosotros hablamos recién que la concientización únicamente nos está sirviendo el día de la fecha. No sirve porque aparte se necesita un marco legal, pero aparte esa concientización que se da hoy en día no es preceptiva. La hace quien quiere. Hay centros que lo hacen, hay centros que no. Entonces esta ley lo que busca es declarar un día nacional que esté destinado justamente a la concientización, a la prevención, a la erradicación, es decir, se impone una concientización como se imponen tantos otros temas. Tenemos días en el año donde se conmemoran muchos hechos, y esto, junto con un marco legal que pueda proteger al menor, que imponga obligaciones de cómo actuar, puede ser quizás el puntapié inicial para solucionar esto que es como una verdadera pandemia, porque los casos existen y van cada día más en aumento. Muchas gracias. Gracias, Adrián. Realmente después de estas exposiciones no tengo nada para agregar, porque fueron sumamente completas. Creo que abordamos el tema desde los distintos ángulos que deberíamos hacerlo. Yo lo que les pido es apoyo en poder ser quienes transmitan este tema a sus conocidos, a sus pares, a los chicos que tengan alrededor, y ayudemos entre todos a que este tema llegue a tener la repercusión necesaria para irlo combatiendo. Por otro lado, comentarles que el proyecto está presentado, que va a ingresar, está ya ingresado pero no en estudio, de la Comisión de Educación y Cultura, por lo que de alguna forma a los integrantes de esa comisión los hemos puesto al tanto de este evento, de lo que estamos pretendiendo lograr con el proyecto de ley, y esperamos su apoyo, por supuesto, lo más pronto posible. Esperemos que ese camino del diálogo ayude con nuestros colegas, que tengan esta prioridad al igual que nosotros. Así que vuelvo a preguntarles si a alguien le parece que deberíamos esperar en hacer algo al respecto, o el momento es ahora, y yo creo que es ya. Así que muchísimas gracias por estar, valoramos muchísimo la presencia de todos y seguiremos insistiendo para que este proyecto de ley sea una realidad. Muchas gracias.